La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Aunque nos hemos hecho de rogar, sí, también tenemos nuestras listas de lo mejor del año en cine y en series. En este episodio debatimos, o no tanto, sobre las películas que más nos han gustado y las que más nos han dividido. Además, los estrenos no descansan y se han adelantado por el día de Navidad. Ya se puede ver en cines El Nosferatu de Robert Eggers, la nueva película de Paolo Sorrentino por Su querido Nápoles y también un drama con Richard Gere buscando redención a toda una vida. Un menú completo y no tan navideño. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ha sido un año interesante para el cine donde nuestras películas han logrado la ansiada internalización. Nunca una película española había ganado en Venecia y este año lo ha conseguido uno de los grandes directores del cine mundial, que encima es español. Pero más allá del éxito de Almodóvar, nuestras películas han estado y ganado en Cannes, en Berlín, en Locarno, en Toronto y en San Sebastián. Y el cine independiente español se consolida como referente. Sin embargo, esto pende de un hilo, sobre todo porque un año más cerramos balance sin la ley del cine. Terrible que los políticos no se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante una norma que debe proteger a la industria y a las creadoras. Un año entero en el que no se ha avanzado nada y donde la definición de productor independiente o la paridad son cuestiones que siguen en el aire. Todos los éxitos logrados, todo lo que hemos intentado levantar durante estos años, puede caerse si lo público no toma cartas en el asunto y no pinta bien la cosa. Ojalá 2025 sea el año de conseguirlo. Otro propósito, ya que estamos en Navidad, el cine español debería ser motivo de orgullo y de identidad porque nos representa, es diverso, es comprometido, es divertido, alegre, profundo, representa lo que somos y da una imagen de país. Ojalá dentro de un año estemos mejor en este sentido. Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl. And whatever happened? Pues feliz Navidad a todas y a todos. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo estáis? Empachado. Bien. Bien. Bueno, feliz Navidad. La papita Juana, ¿cómo sigue esta semana? Papisa Juana. Vamos a descanso. Vamos a hacer un especial. Vamos a hacer un especial, pero no va a ser hoy. Bueno, la verdad es que deseamos a todos los oyentes pues unas cinéfilas fiestas. Estas vacaciones son ideales para ver cine, tanto los estrenos de la semana, que enseguida vamos con ellos, pero también esas películas que, como habrán visto, encabezan las listas de lo mejor del año. Y nosotros pues no queremos contradecir a Humberto Eco, que decía que había que hacer listas para ordenar. No somos muy ordenados en el cine láser y hemos hecho listas. Las listas de todo lo mejor del año. Sí. Dani de la Fuente, ¿cómo estás? Bienvenido al Cine Láser. Bien hallados. Tu lista, no, es broma. Dani de la Fuente es compañero de la sección de Cultura, director de La Hora Extra, y va a hablar de Nosferatu, que enseguida será uno de los estrenos de la semana, pero si quieres comentar alguna de las películas de la lista, estás más que invitado. Vamos a empezar por el top internacional, que nos ha salido Perfect Days. Yo creo que es sintomático. Hay algo en lo que hemos conectado los tres, que solemos estar a veces de acuerdo, pero muchas en desacuerdo con las películas del año, especialmente porque algunas se nos olvidan, también somos así, otras nos gustan mucho arrebatadamente y otras menos, pero es curioso que Perfect Days, con la suma de los tres que la hemos puesto en diferentes posiciones, sea la película, siendo un relato tan humanista, buenista, de este hombre que limpia baños públicos en Japón, película de Wim Wenders, que reivindica pues una vida sencilla de libros, música.
¿no? Sí, de sencillez, minimalismo en el hogar, no tener nada más que una colchoneta. Lo que sí que esta lista la podíamos haber cerrado perfectamente en febrero. Es verdad. Y ya podíamos haber Sí, dicho lo porque mejor muchas del año. son del principio de año, bueno, porque para que tengan Sí. en cuenta los oyentes, muchas de las listas de otros compañeros, que no es que las estemos desprestigiando ni mucho Pero sí. menos, pero sí que admiten películas que no se han estrenado, que han visto en festivales o que directamente no van a llegar porque no tienen distribución. Nosotros nos ceñimos a lo que las oyentas y los oyentes, las concursantes, Puedan que ver. diría Isa Calderón, pueden ver, ¿no? Y en este caso, pues Perfect Days o el número 2, La zona de interés, que me parece una película apabullante que cambia la manera de contar el Holocausto, pues son de principios de año, de hecho son de los Oscars del año pasado, pero eso no las hace peores para nosotros, como ven. No, son para mí dos magníficas películas, muy, muy diferentes, por supuesto, en cuanto a temas, pero que sí conectan un poco con esa necesidad, un poco como decía José, de buscar un poco en nosotros mismos, un poco nuestras zonas ocultas también, en el caso de La zona de interés, y en Perfect Days buscando pues esa tranquilidad, ese sosiego, esa calma, esa sencillez, ¿no? En cuanto a la vida. La zona de interés a mí me parece que es una película magnífica, como tú decías, que nos invita a ver el Holocausto desde otro punto de vista, y sobre todo lo que más me impresionó a mí de la película es el juego del sonido, ¿no? Como el sonido te va metiendo dentro de la historia, y esa realidad queda fuera de plano y solamente la intuyes por el sonido. Y la manera de retratar a los nazis, ¿no? Sí. Que siempre los hemos visto quizá muy esquemáticos o muy estereotipados, y aquí los nazis podíamos ser nosotros. Dios nos libre, pero es cierto. Luego está La Quimera, que también... Bueno, las tres películas son de Cannes. Hay mucho Cannes en esta lista. Thierry Fremont estaría orgulloso de nosotros, porque está también Anora, que ha sido la Palma de Oro de este año. Está Emilia Pérez, está La Sustancia, ¿no? Que son películas que quizá más de esa segunda Esas sí parte. son de esta segunda temporada. Pero que también yo creo que es una lista ecléctica, porque fíjate, las del primer Cannes reflejan casi una cuestión o una mirada política del mundo muy concreta, ¿no? Tanto La Quimera como La zona de interés, como Perfect Days, a su manera, hablan de un tipo de mundo, de un momento concreto, y la fuerza que tiene Cannes a la hora de seleccionar, que Anora, Emilia Pérez o La Sustancia reflejan otra energía totalmente distinta, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, también es interesante ver que tanto La Quimera, que puede ser una película bastante para ponerse en Navidad, esta aventura anti-Indiana Jones de autor un poco de saqueadores de tumbas etruscas, pero también está Los que se quedan, que es del 3 de enero, creo que se estrenó el año pasado, que es pues una de las mejores películas navideñas Y que muy hemos navideña, visto en los últimos años, y se la quieren poner, pero sí coincido con Pepa en que la segunda parte del año ha estado dominada por películas con una pulsión más fuerte, también quizá más efectistas a la hora de contar las cosas, ¿no? El musical de Jacques Audiard, por ejemplo, pues eso... Tiene todos los mimbres de culebrón, de thriller, de todo. La Sustancia, que creo que va a llegar muy fuerte a los Oscar, es una película eléctrica, loquísima, que va a saco con todo. No se cansa hasta el final de mostrarte toda la violencia estética y cómo las mujeres se pueden convertir en monstruos por esa violencia sobre su físico. Y creo que sí es sintomático. Al final las películas de cada temporada recogen un poco también el estado de ánimo, no solo de nosotros como periodistas, sino también de los espectadores y de los autores, ¿no? Nos reflejan una mirada sobre el mundo. No te rías, Pepa Blanes. No, ¿Estás estoy pensando en Thierry alguna? Fremont. Sí, estoy seguramente. pensando que es lo que Thierry Fremont quiere que sintamos. No lo que sintamos, pero sí pero... al final son películas de autor que son autores que sí que tienen una mirada muy particular sobre, a lo mejor, o abren nuevas miradas sobre temas que no hemos visto de formas diferentes. También en la lista nuestra han salido documentales. Como Dahomey. Yo también he incluido Civil War, también está en la de Helio y en la mía, que también sintonizaba con una época muy preelecciones americanas, pero ya sí que se acabó, claro, ya se acabó el trumpismo, ahí, ¿no? Acabamos, nunca supimos de qué cuerda política era ese presidente al que asaltaban en Civil War. Bueno, pues esto en el ámbito internacional. En el ámbito español hay consenso, aquí sí, los tres hemos puesto en el número 1, Salve María. Qué guapa estabas, por favor. Tothom et mirava. Eres la reina de la pista. Has de tornar a ballar, Mary. Ha vomitat moltíssim.
No t'enfonsis ara, va. Sisplau. Salve María, la vuelta al largometraje de Marcol, la directora catalana, también está segundo premio, está La Estrella Azul, está La Habitación de al lado, la hemos puesto. La ha puesto Pepa. La he La ha puesto puesto yo, Pepa, sí. por supuesto, porque a mí me ha Pero su voto vale por 3. Sí, mi voto vale, esto es exactamente voto de calidad. Podemos explicar a los oyentes que Pepa Que, la ha puesto claro. en segundo lugar, esos son 9 puntos, entonces ha subido en la lista. Claro. Porque Elio y yo no lo habíamos incluido, pero democracia. Democracia siempre. A mí me gusta mucho la película de Pedro Almodóvar. Me emociona mucho la austeridad con la que cuenta la muerte y me parece que estéticamente es un subidón lo que hace. Para mí es una de las películas del año. También Salve María, que a mí me gusta mucho el cine de Marcol y aquí es completamente distinta. Polvo serán también, segundo premio. O La Estrella Azul, como decíamos, que son películas además muy musicales. Está la película de Tangana. Demuestra también, yo creo, que la gran variedad del cine español, que, bueno, pues otros años ha habido una uniformidad, no tanto en temas, sino a lo mejor en propuestas estéticas, y este año las propuestas estéticas son muy diversas, ¿no? Sí, luego también ha habido, en el caso, por ejemplo, de otra película, Mamífera, también con Salve María, Sí. se hermanan con el tema de la maternidad, de cómo entender la maternidad. El antes y el después. El antes y el después, de los miedos, ¿no? Y luego, sí, a lo largo de este año también hemos visto pues otras propuestas que han sido muy, muy comerciales, que han funcionado muy bien en el público y quizá no tanto en la crítica. Y luego pues hay películas que han pasado prácticamente desapercibidas en cuanto al público, ¿no? Por ejemplo, pues la de Los planetas, ¿no? Ves... segundo premio. Porque siempre hemos sido unos indies. Sí, pero sin embargo, pues oye, yo creo que tiene unos fans pues realmente irreductibles, ¿no? Como también ocurría con Los Planeta, que tenía sus propios fans. Y aquí seguimos. Y ahí seguís todavía. No, yo creo que ha sido un año bastante interesante dentro del cine español. O sea, que siempre hay propuestas mejores, peores, muy comerciales, pero que de mucha variedad. Ha sido de mucha variedad y mucha diversidad. Es verdad que yo ahora pensándolo y echando la vista atrás, hemos tenido quizá un exceso de muerte y música, porque desde diferentes ópticas, pero La Habitación de al lado, Bueno. Polvo serán, Los destellos, que son 3 grandes películas y es súper interesante verlas, que no tienen nada que ver y están de alguna forma hermanadas por un tema muy universal, ¿no? Porque luego el acercamiento al final de la vida es desde ópticas totalmente diferentes, igual que La Estrella Azul tiene poco que ver con el mundo de psicodelia inmersivo que nos propone Isaki La Cuesta en segundo premio, o con La guitarra flamenca de Geray Cortés, son heridas e identidades diferentes. Sí que las 3 comparten esta idea de búsqueda, ¿no? De búsqueda personal a través de la creación artística. Eso sí me parece interesante, pero creo que sí que ha sido como un año bonito, con muchas películas interesantes, también de primera parte del año. Volveréis. O sea, creo que es la mejor, para mí, la mejor peli de Jonas Trueba de su carrera. Me parece que el guión es increíble y Vito y Chaso Arana están fantásticos. Es una comedia muy meta. A mí me emocionó también muchísimo La Casa, esa adaptación de Paco Roca, siendo una peli mucho más pequeña industrialmente y demás. Los últimos románticos a mí me enamora, la adaptación de la novela de Chani Rodríguez de David Pérez Sañudo, con lo cual hay como muchísima variedad donde elegir, documentales. Ha habido, creo que ha sido un año, una cosecha, esto que me encanta que odia Isabel Coixet, porque alguien puso alguna vez un titular de menuda cosecha este año y puso Coixet que somos melones. Entonces, pues, pero ha sido una cosecha fantástica. Bueno, pues algo que añadir. Que se nos ha olvidado comentar la vuelta de Kevin Costner y la de Coppola. Bueno, por poner a dos grandes creo que cineastas en el mismo. ¿Y Gladiator? Sí, Y Gladiator, sí. Yo creo que a mí yo reconozco los fallos quizá de Megalópolis, pero creo que ha sido uno de los acontecimientos y yo me alegro tantísimo de que haya sacado este proyecto adelante. Un poco contra la industria de Hollywood, un tío que ha hecho El Padrino, que me parece estupendo y además creo que el mensaje de esa película es maravilloso, no como el de Gladiator, que es tremendamente conservador y machirulo y no me gusta nada. Ojalá el musical de Gladiator y no esa película, por favor. Quiero un musical de Gladiator hecho por el Saturday Night Live y no eso. Bueno, ya ha sido el año de Wicked también, no hemos comentado que, bueno. Y de Joker.
O no Joker. Y de Joker. Del Joker discutido musical, no musical. Sí, hay mucho. Una de las cosas que fíjate que yo creo que ha habido muchísimos musicales o no musicales, ¿no? Este año, muy discutidos, ¿no? Desde sus diferentes puntos de vista y estéticas. Pero sí, y luego lo que tú decías, que uno de los temas recurrentes que todavía va a volver en el próximo año es el del derecho a morir dignamente, ¿no? Ha habido un porrón de películas que hablan de eso, del derecho a morir dignamente. Y además de directores de generaciones distintas, que lo hace interesante, porque cada uno está en un lugar, ¿no? Y lo mira desde un lugar, ¿no? Pero sí hay una preocupación común y creo o entiendo que un replanteamiento, muchos no lo han dicho después de la pandemia o de experiencias personales, ¿no? Del, replantearse el sentido de la vida, la muerte, la cercanía con casos y lo interesante es que cada autor tenga esa propia visión de abrirte un mundo o una sensibilidad para contarte cosas que, como hemos dicho, son universales, pero que depende del acercamiento, donde pongas la cámara, la mirada o la historia con esos personajes, es muy distinta la experiencia y muy estimulante. Personales y políticas, que eso también es una siempre cosa aquí, siempre importante de este año. Bueno, pues vamos con los últimos estrenos de este año, de este 2024. Algunos navideños, otros no tanto. Y empezamos por el esperado Nosferatu de Robert Eggers, un hombre, bueno, pues que le ha dado otro tempo y otro tono al terror actual en películas como La Bruja o El Faro, y que aquí adapta ese mito de Drácula al que tantos directores se han acercado, entre ellos el mismísimo Coppola o Murnau. Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Deseo es consumir toda vida sobre la tierra. Solo usted puede redimirnos. Lily Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Bill Skarsgård, Willem Dafoe son los protagonistas de una película que explora la tradición vampírica y que busca crear atmósferas. Con el director hablaba Daniel de la Fuente. Yeah, I mean, certainly for me, it's a great place to explore, you know, who we are and where we come from and where we're going. Sí, ciertamente para mí es un gran lugar para explorar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un lugar que siento como acogedor, pero al mismo tiempo puedo explorar con él la oscuridad también. Can explore the darkness as well. You know, the thing that is the most different about this than other Nosferatus or Dráculas. Lo más diferente de este frente a otros Nosferatus o Dráculas es que es la historia de Ellen, la historia de la protagonista femenina desde el principio. En la película de Murnau y en la versión de Herzog, ella emerge como protagonista, pero aquí es siempre su historia. Y además Orlok ha sido retratado como un vampiro popular. Es un cadáver ambulante y nada más. A walking corpse and not anything else. Dani, también hablaste con los actores, Aaron Taylor-Johnson, así lo digo, también te contaba cómo había sido descubrir la película original. Mucho más amables ellos que el director, tengo que decir. Bienvenido al mundo yankee. Vamos a escucharles. You know, my daughter's actually just read it with her. She's 18. Really? She's just done, and they've done a whole English assignment on that book, and so she really knows it in depth. And was like, can we do a field trip to see Nosferatu? I'm like, yeah. Oh, cool. O sea, que su hija había visto Nosferatu. Su hija había leído Nosferatu con él. Habían terminado de verla y la hija le había pedido que por favor la lleve al cine a verla. Me encanta que no haya miedo al terror. Esto está muy navideño. Bien. Bueno, y Willem Dafoe, que es encantador, también hablaste con él. Muy majo, muy simpático. Muy lo que pasa que, claro, 4 minutos a repartir con el director. Pero bueno, es que estás acostumbrado a las entrevistas de libros, que nos sobra tiempo por todos lados. Bueno, Willem Dafoe también hablaba de lo que había significado el género para él. Just the magical elements, you know, you can kind of walk away from kind of traditional psychology. Los elementos mágicos. Con ellos puedes alejarte de la psicología tradicional y cada vez que eso ocurre es una liberación. Y te permite considerar más a fondo las cosas que nos preocupan, que realmente impulsan nuestras vidas y nuestra curiosidad. Porque siempre que la psicología es reconocible, puedes subirte a ese tren y disfrutar de una buena historia y tener una respuesta empática, pero no te hace cuestionártelo. Así que si desorientas un poco tu psicología y la pones en otro momento y mantienes tus raíces,
Creo que puedes dar un salto de alguna manera y puedes considerar otras cosas. Puede ser un detonante, puede ser un disparador para tu imaginación y tu curiosidad. Y creo que este género y también la forma en la que trabaja Robert son un detonante para mí. Por eso me gustaba estar cerca de él e involucrarme en películas de género como esta. Being involved in genre movies like this. Bueno, también decía el actor que solo el cine nos salva. Yes, people coming together to watch light on a screen. Sí, las personas se reúnen para ver la luz en una pantalla que les dice algo, para experimentar juntos algo que tiene un efecto curativo, sí. Tiene un efecto de unir a las personas y podemos imaginar un mundo mejor. We can imagine a better world. Y por último, cuenta, ¿qué quieres comentar? Es intensito, ¿eh? El Willem también. Es intensito, ¿eh? En esa respuesta sobre la psicología y tal. Pues espérate que nos queda todavía un audio más. Emma Corrin, intérprete que conocimos en The Crown, comentaba la dimensión de la película en la que se habla de la salud mental de las mujeres. Yeah, obviously it's a very important issue. I think we've made a lot of progress in that area, but I think there's always more to be done. Sí, es un tema muy importante. Creo que hemos progresado mucho en esa área, pero creo que siempre hay más por hacer. Y creo que eso es algo que Rob ha hecho muy bien en este Volver a contar, que es centrarlo en el personaje de Lily, Ellen, el hecho de que no le crean, y de hecho solo hay una persona que le cree. Y luego recae en sus hombros hacer este enorme sacrificio para salvar al resto de la humanidad. Así que creo que es una representación muy hermosa y conmovedora de la valentía que conlleva tener que luchar por la salud mental y arreglártelas por tu cuenta. Mental health and deal with it on your own. Bueno, pues a ver, Elio Castro, Daniel de la Fuente, a ver, no. ¿Qué os ha parecido este Nosferatu? Bueno, no, lo primero hay que recordar que Nosferatu, o sea, era el conde Drácula, el Drácula de toda la vida. Lo que pasa es que Murnau no compró los derechos y entonces se los pasó por allí y dijo, pues en vez de llamarle conde Drácula, le llamo conde Orlok y a mi vampiro le llamo Nosferatu, pero es la misma historia. Y luego otra cosa curiosa es que Willem Dafoe protagonizó, no sé si acordaréis, La sombra del vampiro, que era el rodaje de Nosferatu, y esa leyenda que había, que el actor que eligieron para hacer de Nosferatu, que me parece que se llama Max Schreck, era en realidad un vampiro y se comía por la noche a todos los... Elio, estás teniendo una Navidad, la papisa y el vampiro. No, es una historia alucinante esa película, y era Willem Dafoe, en verdad, que fue candidato al Oscar. Estuvo nominado al Oscar por ese papel de Max Schreck, o sea que realmente es una historia que da para mucho. Y entonces aquí, pues evidentemente la historia es la del conde Drácula, nos la conocemos todos. Yo creo que es muy preciosista, demasiado preciosista, quizás se pasa de preciosismo, y también es lenta, es bonita de ver todos los aspectos estéticos, lo cuidado que está la fotografía. Hay homenajes al Nosferatu, al expresionismo alemán, a Coppola, al Exorcista también, con levitaciones de la chica ahí poseída, o sea que realmente lo tiene todos, muchas cosas de las películas de terror. Y yo, en cambio, lo que sí le encuentro a faltar es una conexión con el mundo actual, ¿no? Es verdad que hay unas referencias a las epidemias, que podemos hablar se puede ver el COVID ahí, y luego le noto un tufillo un poco anticientífico a la película, porque el personaje de Willem Dafoe dice, hay que confiar en lo que no conocemos, en los fenómenos ocultos, en los espíritus y tal, y no confiar tanto en la ciencia. Como Mayor Oreja. Sí, pues entonces a mí me parece eso. Dicho lo cual, yo como me gustan las películas de terror y los sustos, pues la disfruté. A mí me gusta mucho también el cine de terror y los sustos, y las he disfrutado todas. Menos esta. Claro, a ver. Menos a la que te hemos mandado, ¿no? Muy bien. A mí Ayers es un tipo que me interesa mucho lo que hace y los planteamientos que hace. Me pasa como con M. Night Shyamalan, ¿no? Aunque haga películas malas, siempre le encuentro algo interesante, algún planteamiento, algún enfoque, algo polémico incluso. Me gustó mucho La Bruja, me gustó mucho El Faro, me gustó cómo aborda el puritanismo y la religión frente a la sexualidad de la mujer en La Bruja y en esta película también. Es decir, la he cogido con muchas ganas y él me gusta mucho. Pero para los que hemos visto todos los Nosferatus y Dráculas que se han hecho, que ha mencionado Elio, y tengo que mencionar también, porque es uno de mis favoritos, la versión que hizo Mel Brooks con Leslie Nielsen, donde también decía, la ciencia moderna es una puta mierda, ¿no? Para los que hemos visto todas esas, claro, yo cuando he visto estas 2 horas de película he dicho, ¿qué me aporta de nuevo o de original? Pues si no es esa estética preciosista que tiene la película, como unos cuadros de Vermeer, esas ambientaciones, ese blanco y negro y ese color. Lo demás es que es la misma historia que yo ya he visto, que ya hemos leído, y entonces hay momentos que se me hace un poco redundante, un poco larga, que no me aporta nada nuevo, no hay grandes sustos. Bill Skarsgård está
irreconocible realmente, hasta el... Es un cadáver andante. Es un cadáver andante con bigote, sí, ¿Y un poco Lily? raro. Y los actores están todos muy bien, creo, ¿eh? Lily también está extraordinaria y bueno, lo que me decía el director, claro, que tiene de original Tu Nosferatu, es que aquí desde el principio ella es la protagonista y es su historia, cuando en las anteriores versiones es una protagonista que va surgiendo a medida que avanza la película, y aquí es su historia desde el principio. Pues yo casi ni me di cuenta. Y Murnau, que también abordaba no solo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de las dictaduras en la República de Weimar, también abordaba un poco la represión de la sexualidad femenina en esa sociedad burguesa. Y bueno, aunque aquí es su historia, pues tampoco es que haya un feminismo exacerbado, ni... Es difuso y además discutible. Feminismo clásico. Sí. No, sí, cuando tú la veas no vas es a... woke. No lo es. Y es tan oscura, como dicen, o sea, porque he leído algunas críticas, que esto suele pasar, oscura desde el punto de vista visual, en pantalla, porque hay gente que dice no se ve bien, tal, porque en tiempos de plataformas y de streaming, donde hay gente que se para a ver películas en casa, tengo la impresión de que Robert Eggers sí que hace un cine que en casa debe ser muy... Yo nunca he visto una peli de él en casa, siempre las he visto en el cine, pero debe ser como muy desafiante ver con todo esa negritud, más ¿no? luminosa que El Faro, que Sí, en blanco y negro, claro. y muy oscura. Y esta juega con, ¿verdad?, con muchos planos más oscuros. Yo creo que progresivamente se va haciendo más luminosa a medida que la película se va avanzando. Es más oscura que La Bruja, eso es Sí. verdad. Pero yo es la única de él que he visto en cine. Las otras las he visto en plataformas y es otra experiencia también, ¿eh? Sí. Sí, también juega mucho con el sonido, con los efectos no sonoros, ¿no? También es una... Y luego lo que decías tú, esa conexión con lo que decía con el mundo de hoy, está ambientada en un pueblo alemán, a finales del siglo XIX. En fin, yo creo que la aleja demasiado de la actualidad. Y Dani no ha contado lo más interesante de la entrevista, que Emma Corrin, que la gente la conoció, o todos la conocimos haciendo de Diana de Gales, de la princesa Diana en The Crown, se llevó su perro al rodaje y le pregunta en la entrevista, ¿y cómo se llama su perro? Spencer. Diana Spencer. Maravilla. O sea, Bueno, es como lo Demi mejor. Moore, que también ha paseado a su perro, mini perro, por todos los festivales. O sea que te lo tenías que haber llevado tú a Robin, al Junket, como está 2 mandado. horas y media ahí esperando. Bueno, Daniel de la Fuente, te puedes quedar porque vamos a hablar de Uma Thurman, Richard Gere y Jacob Elordi, el actor australiano y vasco, como le gusta decir a Helio Castro. Y vamos a seguir con Sorrentino, o te puedes marchar a seguir trabajando. Un placer. Vale, adiós. Hasta luego. Respuesta Adiós. aceptada. Bueno, pues como decía, vamos a seguir con O Canadá. Es una de las propuestas que dijimos en su momento fallidas del Festival de Cannes. La dirige Paul Schrader y la protagoniza Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi. Es la historia de un documentalista canadiense que concede una última entrevista a uno de sus alumnos para confesar algo delante de las cámaras y también de su mujer. No sé por qué accedí a hacer esto. Recuérdamelo, ¿por qué accedí? El documental abordará tu evolución desde tu llegada a Canadá como objetor de conciencia hasta tu carrera como cineasta. ¿Dónde está mi mujer? Estoy aquí, Leo. Quiero contarlo todo, para que conste. Yo ya me lo sé casi todo. Tú no sabes nada. Vale, empecemos. Luces, por favor. Leonard Fife, 22 de diciembre de 2023. El actor, que ahora vive en Madrid, dice que sintió una conexión inmediata con este guión y explicaba cómo había sido el reencuentro con Paul Schrader años después de American Gigolo. My father passed away a few months before Paul came to me with a project. Mi padre falleció unos meses antes de que Paul Schrader me ofreciera este proyecto. Mi padre tenía 100 años, le faltaba solo unas semanas para llegar a los 101. Vivía conmigo, con mis hijos y con mi esposa. Estaba en silla de ruedas y claramente estaba en sus últimos días, pero la forma en que su mente entraba y salía de muchos niveles de conciencia me conectó con este guión. Me di cuenta de que todos vamos a pasar por eso. Hay veces que el tiempo lineal desaparece por completo. En la película nos movemos en el tiempo, por supuesto también vemos la mente del personaje. Es como el contrapunto en la música, como si hubiera unas notas encima de otras. Cuando trabajamos juntos hace mucho tiempo, Paul tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con American Gigolo y vimos muchas películas. De hecho, me enseñó muchas películas de Alain Delon.
Bueno, pues tiene algo de Alain Delon, Richard Gere. Bueno, pues ¿qué os ha parecido esta película? Hombre, la propuesta de Paul Schrader es que había hecho últimamente unas películas muy fuertes, muy bonitas, la del Reverendo, El contador de cartas. A mí me gustaron muchísimo. Esta me parece desde el principio, me gusta mucho el planteamiento inicial, me tiene en tensión, me dice a ver qué va a pasar en esta historia, y luego tiene unas decisiones que no comprendo muy bien, ¿no? Como ese volver a Jacques Elordi es el mismo personaje que Richard Gere cuando es joven, pero luego aparece de repente Richard Gere también en algunos momentos que me descolocan un poco. Y yo creo que la película se va deshilachando, se va desvaneciendo y va cayendo un poco en interés, aunque a mí me parece que es una historia que te habla de eso, de las cosas que tenemos ocultas a lo largo de nuestra vida y si al final seremos capaces o no de contarlas, ¿no? De abordar un poco la verdad absoluta ante el hecho de la muerte, ¿no? Y fijaos que después de esta película, que la vimos en Cannes, aunque llegue ahora a los cines, conocimos ese pasado raro complejo de Alice Munro, la premio Nobel, ¿no? Claro. Que es un poco, tiene mucho que ver, o sea que me parece que es importante, ¿no? Porque, bueno, sí, habla de algo que tú hiciste, de algo en el pasado traumático, explora además, yo creo que los flashbacks, que no están bien metidos, pero que son interesantes porque llevan a una época de activismo, de conciencia política, que sí que de alguna manera tiene un diálogo con el Estados Unidos actual. Vimos la película se hizo antes de que llegara Trump al poder, con lo cual tiene ese momento casi caótico, ¿no? De vivir un país que asemeja con esa juventud del personaje de Richard Gere, el compromiso de un documentalista, de un periodista, en ese momento su forma de vivir la intimidad, si eso tiene una relación con ese compromiso. Me parecía que había muchos temas interesantes y sin embargo está hecha con un puzzle que no acaba de encajar, como bastante desafinado todo, y no me creo a Jacob Elordi y Richard Gere como una misma persona. Sí que me gusta que haya vuelto Richard Gere a hacer un cine profundo, que bueno, no nos ha funcionado a nosotros, pero es una película que tiene una propuesta muy concreta y que creo que es interesante, que es un director que había trabajado en American Gigolo, pero había trabajado con Coppola, ha trabajado con los directores de esa generación, ha trabajado con Terrence Malick, y que de repente se convirtió solamente en el galán, ¿no? de las comedias románticas de los 90, y sin embargo Richard Gere fue el rostro y el tipo que ayudó a contar muchas películas y a contar una generación de directores, ¿no? Y de alguna manera el que esté en esta película también hace reivindicar aquellas primeras interpretaciones del actor. Sí, estoy de acuerdo totalmente con vosotros. A mí es que me parece un desastre porque es confusa, es lo que decís, es que no está bien contada la película, no está bien armada, no está casi ni bien montada desde un punto de vista puramente cinematográfico, estético y visual. Bueno, menciona aparte el personaje de Uma Thurman, la construcción de ese personaje, que es como una cosa delirante, y luego todo el interés que tenía, porque empieza realmente como casi un ejercicio terapéutico, curativo, sobre la memoria, sobre el dolor, sobre el pasado, sobre si hay posibilidad de expiación o de redención con uno mismo, de hacer ese balance. Acaba siendo como una especie de viaje por las batallitas de ese señor, ¿no? Uh-huh. Y no está explotado justo lo que decía Pepa, en la parte del pasado donde él fue alguien con un compromiso y tal, y está explotada la otra parte que es la que a mí menos me interesa, ¿no? La parte melodramática o personal de ese viaje que hace el personaje, con lo cual es que tienen unos temas que sobre el papel están muy bien, pero me parece una peli bastante fallida. Y bueno, Paul Schrader que tiene la edad que tiene y tal, pero bueno, venía de una trilogía súper interesante y súper conectada con el presente, mucho más oscura indudablemente, pero entre El Reverendo, El Maestro Jardinero y El Contador de Cartas habían sido 3 películas que con sus irregularidades, imperfecciones, pero sí que tenían una reflexión, un vigor y una fuerza también en lo que contaban y cómo lo contaban, que aquí no veo. Y lo veo todo, como habéis dicho muy bien, no solo deshilachado, sino como que sin sustancia, sin articular bien lo que quiere contar, incluso en una película, que es lo más importante. Sí, a mí una de las ideas que me parecen interesantes en la película es el documental como género que va a indagar en la verdad o va a buscar la verdad o que encuentra la verdad, ¿no? Y sin embargo vemos que no es así, o sea que también el documental no tiene... Es una ficción. No tiene nada de objetivo, o sea que
vas buscando realmente lo que quieres encontrar muchas veces, ¿no? Bueno, pues otra película que tampoco tuvo muy buenas críticas en Cannes fue Partenope, es lo nuevo del italiano Paolo Sorrentino. El director vuelve a contar los claroscuros de su ciudad, de Nápoles, y lo hace a través de la vida de una mujer, Partenope, que nació en el año 50 y que vive en la actualidad. Es una epopeya visual y sensual que habla de la libertad, del deseo, de la juventud y la nostalgia, con Celeste Dalla Porta y Gary Oldman en el papel del escritor John Cheever. Sorrentino defendía la mirada sobre la mujer y negaba que hubiera sexualización. Io sono nata qui. In acqua. Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando. Napoli l'ha spiegato molto bene uno scrittore importante que se llamaba La Capria, una ciudad dove... Nápoles la explicó muy bien un importante escritor llamado La Capria. Es una ciudad en la que prevalece una dimensión de vacaciones perennes. Es un lugar maravilloso para una determinada fase de la vida y luego puede volverse menos determinante cuando uno crece. Y muchos napolitanos tienen una relación constante de aproximación y huida. Mi interés por la ciudad llegó tardíamente. De niño no le di mucha importancia al hecho de estar en una ciudad tan única y sensacional. Lo entendí mejor cuando crecí y volví a hacerlo gracias a las películas. È sensazionale, l'ho capito più da grande, ci sono tornato da grande attraverso i film. Non lo amo. Non è un film sulla maledizione della bellezza. È un film su una donna che nasce in una condizione... No es una película sobre la maldición de la belleza, es una película sobre una mujer que nace en condiciones óptimas para ser libre, porque nace en una familia que es libre en sí misma, en una ciudad que siempre ha hecho de la libertad y la ausencia de juicio su prerrogativa. Por lo tanto, tiene circunstancias favorables para continuar su batalla por la libertad. Una batalla que se libró hace muchos años, pero que también es la batalla por la libertad que se libra hoy. Por eso me pareció que en esa ciudad y en ese entorno había una correspondencia perfecta con la libertad que se persigue hoy. La libertà che si sta perseguendo oggi, la libertà che si... Ma vorresti anche avere nell'amore. Cosa penso rispetto a questo personaggio? Sento molte cose, intanto grande affinità per alcuni aspetti. Tengo una gran afinidad con algunos aspectos del personaje, la curiosidad por ver qué hace ese antropólogo, por ejemplo, que es algo que también concierne a mi trabajo. Siento una gran afinidad en general, también en las relaciones sobre el trauma y la vida. El personaje no tiene ningún trauma o shock con la muerte, el trauma es la vida misma, el defecto y la vida. Il trauma è la vita in sé e il difetto è la vita. Casa mia. La actriz que vino a Madrid a presentar la película hablaba de esta mujer misteriosa que transita por Nápoles y de cómo la película habla también del paso del tiempo. Lo scorrere del tempo è sicuramente uno dei temi principali del film. El paso del tiempo es uno de los temas principales de la película, lo que te hace pensar en este concepto que es algo muy misterioso e inexplicable. Nos transformamos de forma continua, la juventud pasa, pero se queda dentro de nosotros. Las experiencias son tantas que todo cambia y se transforma. Es una ocasión para contar como actriz los límites del ser humano y luego revelarse como algo misterioso. El hecho de ser tan reservada, con pensamientos tan íntimos, hace que no quiera ser poseída por nadie y eso, a su vez, la hace misteriosa y fascinante. La rende così misteriosa e affascinante. Pues yo tengo que decir que siempre he tenido la duda con Paolo Sorrentino si detrás de esa puesta en escena, ¿no?, tan impactante, tan bonita, tan bella, tan nostálgica, si había algo más o si siempre había un vacío, ¿no?, detrás. Tengo mis dudas y hay películas en las que veo más ese hueco que en otras. En esta es una de las que veo el hueco tremendamente. Me da pena porque es verdad que la apuesta estética es espectacular, que la idea de visitar Nápoles es siempre una idea magnífica, que hay imágenes tanto negativas como positivas de la ciudad, ¿no?, que permiten explicar muchas cosas, pero creo que siempre que es tan difuso y tan melifluo que no consigo entrar en este cuento y que creo que es una película que no quiere decir nada ni dice nada.
Sí, yo creo que, a ver, no es una película narrativamente sota, caballo y rey, ¿no? De nudo y desenlace y una introducción ni nada de esto, pero sí que lo visual, coincido absolutamente contigo, que tiene una manera de crear imágenes, de poner la cámara de encuadres, de ya sea al aire libre o dentro de una iglesia monumental, la manera de los colores, de manejar todo eso, que para mí tiene algo magnético, ¿no? Y sí que me atrapa en ciertos momentos esta historia a través de esta protagonista haciendo el paralelismo, ¿no? Con la propia ciudad de Nápoles, alguien como tan bella, imposible de capturar por nadie, imposible de seducir, un alma aparentemente libre, que estudia antropología, que es muy lista pero nunca lo demuestra. Sí, pero sí lo demuestra cuando quiere. Porque hablan los demás. Sí, pero luego sí que lo demuestra en sus elecciones, en el sentido en el que le interesa irse a dar un paseo con el John Cheever de Gary Oldman, que le dice no te voy a hacer perder el tiempo porque estarías perdiendo tu juventud, ¿no? Que hay momentos muy bonitos en la película, pero luego no quiere hablar con el del helicóptero, el que se la quiere llevar en un helicóptero, ¿no? Como que hay algo bastante interesante a través de décadas, porque al final son casi 5 décadas donde intenta contar la historia de su ciudad a través de esta mujer. Y luego en la segunda parte, que es el sorrentino más grotesco, entrando en la decadencia, en la corrupción, en los rituales incluso un poco sórdidos de esa ciudad tan inasible para él, tan difícil casi de contar o de entender, entre la belleza y la decadencia, entre la corrupción y la luminosidad de que baña cerca del mar. No sé, hay algo que me atrapa de la película y a la vez coincido con Pepa en que la veo como llena de agujeritos donde me faltan muchas cosas de rellenar en esta película, más allá de la idea general metafórica que te he entendido, Sorrentino, pero necesito algo más. Te he entendido, ella es muy lista, pero te interesa el cuerpo de la mujer. Pero en peto no vengas. No la mente. Bueno, es que también un poco lo que decíamos antes del director del vampiro, ¿no? De Nosferatu, que es que le puede el preciosismo, ¿no? Muchas veces. Sí, quizá pueda estar por ahí la cosa. Bueno, pero hay que ver esta película de Sorrentino, disfrútenla, y sobre todo hay que ir a Nápoles, que es nuestra nueva asignatura pendiente. Hacer un programa especial. Desde Nápoles con Paolo, maravilloso. Más de Maradona que de Parténope. Exactamente. Bueno, también hay animación con la tercera parte de Sonic, películas familiares que han arrasado este año en taquilla, y también tenemos comedia española que busca su sitio con Sin Instrucciones. Es la película que protagoniza Paco León como un padre al que le dejan una hija en brazos y tiene que aprender a cuidarla. Yo tengo mi playa, el sol que me da la vida y cuanto menos tengo, menos necesito. Hola Leo, hostia, ¿te acuerdas de mí? Pasamos unos días en tu apartamento. Claro, ahí sí, ahí, wow. Oh, Julia. La niña se llama Alba y es tu hija. No. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Último programa del año, hemos hecho la lista del cine más o menos y ahora nos asomamos a la televisión para hacer nuestra lista de las series de 2024. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos. ¿Has sumado? Aquí he sumado y vengo con la escopeta cargada para defender lo mío. ¿Hay democracia? Así os lo digo. No. No hay democracia. La democracia soy yo. La democracia es Pepa. Como dice Clint Eastwood, yo soy el amo de esta pocilga, pues vamos con ello. Está sobrevalorada, como decía Fran Underwood. Bueno, no sé qué ha pasado este año. Hemos visto quizá menos series completas, entonces también aclaramos a los oyentes que hemos hecho nuestras votaciones, lo que hemos visto, y de lo que hemos visto hemos seleccionado lo que más nos ha gustado los tres, y como ocurría en la parte de cine, hemos sumado y ha salido pues una cosa ecléctica como somos nosotros, y bien avenidos. Vamos con las series que han creado discrepancia. Sí, donde hay carne aquí. Sí, porque yo quiero pensar que ninguno de los dos habéis visto El Pingüino y por eso no lo habéis votado, ¿vale? También te digo que me da pereza, pero bueno. Si tienes tiempo esta Navidad, póntela, porque vamos, tengo mucho que planchar. Es Tony Soprano oscuro con un final de temporada a la altura. Este spin-off seriado, recordamos, del Batman de Matt Reeves, que mostró una enorme capacidad para mostrar el ascenso del mafioso en Gotham, con esa relación tan compleja con sus traumas y también con su madre.
No te das cuenta. Lo que has hecho no ha sido impulsivo. Ha sido instintivo. Te has cargado a ese yonki asqueroso porque tú has querido. Con lo cerca que estás de tener todo lo que siempre has querido, lo que te mereces. ¿Quieres huir? ¿Esconderte? No. Tu destino es ser el amo de esta ciudad. Bueno, pues... Tengo que tener un poco de debilidad por Colin Farrell, enterrado en esos kilos de prótesis, porque bueno, recordaos que ahí está nominado y que en nuestra web y en las redes sociales está la entrevista con el actor. Y Cristian Milotti, Cristian Milotti está increíble, está fantástica. Que la has votado porque has hecho entrevista. Puede ser. Una entrevista de la que no podíamos utilizar el audio, solo el vídeo, recuerdo. Una de las cosas raras que nos pasan a nosotros. Bueno, otra serie fuera de consenso, aquí vamos fuertes, Pepa. Tú has colocado en el número 1 100 años de soledad. Toma ya. Después de ese monográfico que nos hiciste hacer hace unas semanas sobre la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez en Netflix, está en la lista democrática, básicamente, porque pero no lo has metido ninguno. No. Pero ha hecho lo mismo que con Almodóvar, es decir, la ha colocado en el 1, 10 puntos, sube a la lista general y no se queda fuera. Ni el voto demoscópico, vamos. No, voy a decir una cosa, es la serie que más me ha emocionado. Incluso me atrevería a decir que, sumando películas, me ha emocionado mucho verla. Sé que no es perfecta y sé que nunca será el libro, pero no sé, he conectado muchísimo con la forma de adaptarla, que hasta en las entrevistas me he emocionado, así estoy. O sea pues que... Tengo que decir que en el país no están de acuerdo contigo. Ya, bueno, pues es que, cariño... Pero esto es un programa autónomo, con criterio Solo faltaba. propio. Cariño, no todos tienen tan buen gusto como yo. Que no, que un beso a Sergio del Molino, Nada que ofender, pero a mí me ha gustado mucho. Entiendo las críticas en contra, porque es una serie compleja y una adaptación así iba a tener muchísimos detractores, pero me parece que yo... También sabíamos que Pepa es muy de los buen día. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dudé mucho en si era mi primera o mi segunda, porque mi segunda también me lo he pasado pipa con mi segunda. Y también te has quedado sola en la reivindicación de señor y señora. Yo la metí no al final. No sé qué tenéis conmigo. Muy al final. Bueno, como sabéis, la reinterpretación de la peli de Brad Pitt y Angelina Jolie, disponible en Prime Video, que además hizo que ahora miremos esa peli con un poco de recelo, ha envejecido un poco mal. Es cierto que Donald Glover, productor y protagonista, consigue elevar este universo de espías con esta comedia romántica de acción, con mucha química. La verdad es que eso sí, la química es indiscutible con su compañera Maya Erskine. Tienes ojos de asesina. ¿Eso qué significa? De depredador, que tienen los ojos algo más juntos. ¿Qué? Las presas separados, depredadores juntos. ¿Qué dices, hombre? No los tengo juntos. Tú sí que los tienes juntos. Y saltamos a No digas nada. No digas nada, que también me habéis dejado solo. Entiendo, bueno, Dani, creo que la metido. Yo no la he acabado. Vale, o sea, que la habéis hecho porque sois súper profesionales. Exactamente. Vale, entonces... Solo he votado series que he acabado. Ok, vale, estupendo. Esto no siempre pasa. Yo sí la he acabado, la adaptación de la novela de Patrick Radden Keefe, bueno, de la novela, del libro, ¿no? Que es una radiografía sobre el IRA y los Troubles en Irlanda del Norte, que funciona, pues no solo como documento histórico, sino como una exploración de la radicalización, la violencia y sus consecuencias. La verdad es que el libro era increíble y la serie, pues la verdad es que está a la altura y tiene pues una villana antivillana con un arco dramático increíble en esta serie, que yo recomiendo muchísimo. Bueno, pues vamos a avanzar porque, bueno, pues en consensos también ha habido. Por ejemplo, a José y a mí nos ha gustado Sangre y Dinero, que también la hemos incluido en la lista de las mejores series. Yo creo que dinero es lo que le has dado a José para que vote esta serie. Bueno, sangre también me da. Sangre me da más que dinero. Bueno, Sangre y Dinero está basada en el caso real que conmocionó a toda la política francesa. Xavier Giannoli lleva al thriller la historia de estos dos macarras y un pijo de París que desviaron varios miles de millones de euros de las cuotas de carbono de los estados de la Unión Europea. La serie está estrenada aquí en Filmin, basada en hechos reales. Introduce también algunos detalles de ficción, como ese personaje interpretado por Vincent Landon, que nos encanta, que es un inspector obsesionado por pagar impuestos. Todo ese dinero robado al Estado se traduce en menos recursos para hospitales, justicia, educación, carreteras.
Por ello, la lucha contra el fraude fiscal, contra el fraude del IVA, contra el blanqueo de capitales, se ha convertido en una cuestión primordial y esencial para la democracia. Deberíamos juntar a Carmen Machi y casar, ¿sabes? Emparejarla, una cita ciegas, entre que además los dos están solos, no tienen pareja, una cita ciegas. Entre pisos y fraudes, que hemos tenido muchos fraudes este año en la vida y en las series de ficción. Pues porque está triunfando el relato de no pagar impuestos y eso no lo vamos a permitir. Bueno, vamos a entrar en zona caliente de nuestra lista. Ahora te damos réplica, Pepa, porque tú no te has acordado, pero intencionadamente, porque creo que la detestas, pero Dani y yo nos voló la cabeza y somos bastante fan de Mi Reno de Peluche, la serie de Netflix que comenzaba, si recordáis, como una comedia negra para empujarnos a un abismo emocional nunca visto y que es un análisis del consentimiento, el amor, el acoso, la supervivencia de las víctimas y lo más incómodo, saber que la historia es real y está basada en las experiencias del propio autor escocés Richard Gatt. Me gustaría poner una denuncia. ¿Qué quiere denunciar? Me están acosando. ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. ¿Ha mantenido relaciones sexuales con ella? No, ¿qué va? Es algo mayor que yo. Está bien, y dice que esa mujer lo está acosando. Sí, se presenta en mi trabajo, delante de mi casa. Me manda emails, no uno, cientos de ellos. ¿Cuánto hace que ocurre? No lo sé, unos 6 meses, tal vez. ¿6 meses? ¿Y por qué no lo ha denunciado antes? Esta escena me parece fascinante, que sea un hombre. Hay cosas de la serie que me gustan, ojo, pero en el fondo es una serie que me cabreó en muchos momentos por la representación de determinadas personas, por los giros de guión, por muchas cosas que no me gustaron. No, la verdad es que me cabreó y me gustó a partes iguales, entonces no está en mi top 10. Vamos a dejar el consenso para el final. No nos ha dado mucha guerra. No, exactamente, es que no tengo tiempo y quiero seguir. Vale. Un año más de ficciones españolas que también nos han gustado. Yo creo que ha sido el gran año de las series de televisión, muy en diálogo con ese 2020, y una de las grandes pues ha sido Yo Adicto. Es una de las grandes, la adaptación de la autobiografía de Javi Giner, la historia de su proceso de desintoxicación, un viaje a los infiernos, pero también una luminosa historia de superación donde Oriol Pla brilla absolutamente en un ejercicio de emoción en una de las interpretaciones del año. Realmente Yo Adicto trata de cómo una persona termina construyendo su propia identidad. Y ese es un viaje personal e íntimo que en mi caso yo llevé a cabo un desvío muy peligroso para lograr ser quien soy. Y no todo el mundo sufre ese desvío, ¿no? Pero sí es un camino común que seguimos los seres humanos. O sea, hacemos ese viaje de intentar saber quiénes somos y cómo suena nuestra voz. Y es una serie que se puede ver en Disney Plus, pero la verdad es que el que ha tenido un año increíble ha sido Movistar Plus, apostando por la ficción original, porque la siguiente en nuestra lista sería Celeste, esa Sara Santano de la que nos enamoramos, esa mujer de más de 60 años, vida anodina y profesión pues de lo más popular, que es inspectora de Hacienda, persiguiendo a una estrella latina. ¿Cómo no iba a estar en nuestra lista Carmen Machi, que es leyenda, no, lo siguiente del cine y de las series españolas? Totalmente. Y también en Movistar Plus está Los Años Nuevos, la serie de Rodrigo Sorogoyen, un análisis de las relaciones amorosas, el paso del tiempo de toda una generación, que es la nuestra, con Iria del Río y Francesco Carril, que nos obligan a ver la vida de dos seres comunes con una intimidad verdaderamente incómoda. Y terminamos con otra gran serie, Querer, a Lauda Ruiz de Azúa, que ha dado la sorpresa en todas las listas, también en las nominaciones de los premios. En solo 4 capítulos aborda, pues digamos, el tema del consentimiento dentro del matrimonio, que era un tema, un lugar menos explorado, interpretaciones fantásticas como la de Nagore Aramburu, Pedro Casablanc. Bueno, pues la verdad es que ha sido un buen año para la ficción española. 4 series españolas que nos han gustado mucho. Está Valenciaga, está Nos vemos en otra vida, ha habido también ficción documental. La verdad es que ha habido muchas series. Candela en el caso Azul. Candela Peña, Candela Peña. Historia de España. Eso es. Pero Querer es curioso, porque Querer es una serie que con lo que cuenta, cómo lo cuentan, no tenía mimbres o prensa quizá para ser una serie, y la ha visto tanta gente, la ha recomendado tanta gente, se ha vuelto de una manera tan popular, de un tema tan espinoso, a Lauda la ha explicado también, la ha defendido también, que me alegro mucho de que sea nuestra serie del año. Totalmente. De consenso. Pues nuestra serie de consenso, ahí está, Querer. Vean todas estas series, vean todas las pelis que hemos comentado.
Dani Garrán, José Manuel Romero, feliz Navidad. Feliz Navidad. Nos reconciliamos. Ya veremos. ¿Tú eres consciente de lo que significa que denuncies a Aita por violencia de género? O sea, ¿sabes lo que estás haciendo? Sí. Porque yo os he visto discutir, Ama, y discutíais los dos, y os gritabais los dos. ¿O me vas a decir que tú nunca le has gritado a él? No es lo mismo. Ah, que no es lo mismo. No. Vale, no es lo mismo. Entonces, si él te grita a ti es violencia de género, pero si tú le gritas a él no pasa nada. ¿Te das cuenta de la tontería que estás diciendo, no? O sea, no tiene ningún sentido, Ama. ¿Quién te ha comido la cabeza? Aitor, que le hables bien. John, ¿se han gritado siempre los dos, sí o no? Aitor, yo no lo he denunciado por gritarme. Porque nunca te ha pegado. No te ha pegado, Ama. Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia? Ama, no hace falta que digas nada, sino... Joder, John, es tu Aita, por favor. También es tu ama. No la dejas ni hablar, ni la escuchas, ni nada. Que te calles, John, que estás en mi casa y no tienes, te aseguro, ni idea de lo que significa esto. Por violación. Por violación. En la denuncia se expone cómo vuestro padre me ha violado reiteradamente durante 20 años. Quería saberlo, pues ya está. Ya lo sabes. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.